tiniebla y nuestra vida era una ruleta rusa, era una lotería, era como un experimento. Amén. La vida sin Cristo es un experimento. No se sabe qué va a salir de un cóctel de medidas, de decisiones que uno toma. No sabe uno qué va a pasar porque no sabe uno a dónde uno va. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque es una vida de tiniebla. Amén. Y mucha gente, pues, hermanos, se vieron traicionados, se vieron engañados, se vieron burlados, vejados, maltratados, abandonados, cualquier cantidad de cosas, porque la vida sin Cristo es así. Toda decisión que uno toma sin Dios, hermano, normalmente fracasamos. ¿Cuánto alaban al que vive? Pero ahora que estamos en el Señor, que hemos venido a Él, ahora somos luz. Pocos amenes. Amén. Bueno, hoy puede usted entrar en la luz si cree que está en tiniebla. ¿Cuánto alaban al que vive? Ahora somos luz, porque somos una lámpara delante de la presencia del Señor. Su vida es una lámpara. Mi vida es una lámpara, y a su nombre. Somos lámpara porque esa lámpara es el Evangelio de Jesucristo. Y ahora nosotros estamos dentro de este bendito y precioso Evangelio. Amén. Y hoy en día, pues no se usan las lámparas como se usaba en la antigüedad, sino que se usa la electricidad. Pero en la antigüedad las lámparas funcionaban con aceite. Y el aceite es símbolo del Espíritu Santo. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén, amados. Entonces, la palabra del Señor nos habla de que aquí había una iglesia. Parece que en Troas, gloria al nombre del Señor. Y el apóstol Pablo fue a predicar allí el primer día de la semana. Se reunieron los discípulos. Es decir, se reunió la iglesia, se reunió la congregación, amén, y estaban todos en el culto. Imagínense con el predicador invitado, nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Estaba en ese lugar, gloria al nombre del Señor para siempre. Y dice que se reunieron para partir el pan, es decir, para celebrar la Santa Cena, como lo hacían cada domingo, cada primer día de la semana. Pero Pablo les enseñaba. Pablo estaba dando el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Dice que habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta medianoche. Quizá iban a salir a las 9, pero el mensaje estaba tan poderoso, la gente estaba tan gozosa, había ese fuego, esa unción de Dios, que la predicación se llegaron las 10, las 11, las 12 de la noche y el apóstol todavía estaba disertando en el poderoso mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuánto alaban al que vive? Pero donde quiero llegar en el verso 8, que dice, y había, ¿qué había? Muchas lámparas en el aposento. No había electricidad, amén. Se alumbraban con lámparas, pero dice que habían muchas lámparas. Eran lámparas que funcionaban con aceite. Hoy en día esas lámparas pueden representar nuestras vidas. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén, amados. Entonces esas lámparas no era que venía hoy en día como la era moderna de mover un botoncito y que encienda una luz. Esas lámparas había que hacerle mantenimiento todos los días. Todos los días había que pasar con una tijera y cortar aquella mecha que se había quemado y echar otro trocito u otro poquito de aceite para que la noche siguiente pudiera arder nuevamente esa lámpara. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque si esa lámpara quizá al otro día funcionaba con una luz tenue, pero funcionaba.
Quizá al tercer día ya la luz era casi que no se veía, pero todavía había una pequeña luz. Pero como no se le hacía mantenimiento, al cuarto día o al quinto día de no hacerle mantenimiento, ya la lámpara no funcionaba. Seguía siendo lámpara, ¿o no? Pero la lámpara, si no funciona, no cumple y valga la redundancia, su función. ¿Cuánto alaban al Señor? Sigue siendo lámpara. Porque a veces nosotros, hermanos, estamos en la presencia de Dios. Todos dicen que estaban en el aposento. Amén. Y que en el aposento que era la iglesia, había muchas lámparas. Y podemos ver en la persona de Eutico que su lámpara espiritual estaba apagada. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Pero había lámparas encendidas. Eso no quiere decir que si usted viene aquí y hay muchas lámparas encendidas, usted porque sí, porque no, se va a encender. No, usted y yo necesitamos un mantenimiento diario y constante en la presencia de Dios. Que las tijeras de la palabra corten en nosotros lo que se ha quemado, lo que no sirve, para que cuando venga el poder del Espíritu de Dios, en cada culto, en cada clamor, en cada oración, nuestra lámpara ardan continuamente delante de la presencia de Dios. ¿Cuánto alaban al que vive? Hay gente que piensa que esto es exagerado. Dice, no, pero yo soy cristiano, yo no he pecado. Y puede ser que usted no haya pecado y no haya hecho nada malo, pero dejó de orar, dejó de leer la palabra, pasó una semana sin congregarse. No me va a decir a mí que sigue ardiendo igual que la vez que ayunó, que la vez que vigiló, que la vez, amén, amados, que buscó a Dios, que hizo unos días de ayuno. No va a arder igual si pasa una semana sin congregarse. Esa lámpara comienza a perder fuerza. ¿Por qué? Porque el aceite de la unción, hermano, comienza a escasear en su vida. Dice, pero no he hecho nada malo, no he pecado, estaba ocupado, estaba en mis cosas. Sí, gloria al nombre del Señor, pero hay que buscar a Dios todos los días. ¿Cuánto alaban al que vive? ¿Por qué? Porque si no, se nos apaga la lámpara. Y ahí es donde corre peligro. Dice la palabra, y había muchas lámparas, muchas, en el aposento alto donde estaban reunidos. Allí había, mire, estaba el poder de Dios, estaban cultos gloriosos, estaba la presencia de Dios. Imagínense el culto tan poderoso que se alargó hasta medianoche. Si no, eso no hubiese sido tremendo, la gente se hubiese quedado todos dormidos. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero de ese montón hubo un joven que se quedó dormido. ¿Por qué? Porque su lámpara espiritual se había apagado. ¿Cuánto alaban al Señor? Su lámpara de oración, su lámpara de búsqueda, quizás su lámpara de consagración, de santidad, se había apagado. Aunque él estaba esa noche en el culto, ya estaba apagado. ¿Quién lo apagó? ¿Quién lo apagó? ¿Qué le sucedió? Quizá las pruebas. Porque las pruebas llevan a apagar a muchas lámparas. Quizá los problemas. Vino un problema, no pasó nada. Vino otro problema y vino otro problema y a veces se nos acumulan. Vienen todos de una. Amén. Y entonces la gente, en vez de correr a Dios, se entretiene en el problema, a meditar el problema, a ver qué problema más grande, a ver qué problema este es mío y a enamorarse del problema. Y entonces gente que cae en el victimismo. Es que los problemas más graves los tengo yo. Es que los problemas más gordos son para mí. Es que todo el mundo tiene suerte menos yo. Esto no es cuestión de suerte. ¿Cuánto alaban al que vive? El mayor problema no es tener problemas. El mayor problema en un creyente es que se deje apagar
su lámpara. ¿Cuánto alaban al Señor? Aunque allí había muchas lámparas encendidas porque era de noche y estaban allí ministrando y predicando, había una que se había apagado. Y no es una cuestión de fuerza, porque la Biblia dice en el verso 9 que y un joven. Los jóvenes son caracterizados por la fuerza, por la energía. Amén. Porque dice la palabra que la gloria del joven es su fuerza, dice Proverbios. Entonces no podía estar más cansado que los abuelos que estaban allí. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque no era un culto de jóvenes solamente, estaban toda la congregación. Había de todos los grupos etarios dentro del culto. Pero se durmió este joven. ¿Cuánto alaban al que vive? Eso que pasó desde el punto de vista físico está hablando lo que había en su vida espiritual. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Por qué? Porque Eutico se fue apartando del fuego. El fuego de Dios está en el altar. Allí está el fuego encendido. Literalmente, en el altar está el fuego de Dios. Aunque usted no diga amén, así es. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén. Pero Eutico en esta ocasión no estaba en el altar. Todo lo contrario, estaba bien lejos del altar. Por eso la Biblia dice en Eclesiastés: cuando vengas a la casa de Dios, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben lo que hacen. Entonces nosotros tenemos que estar cuanto más cerca del altar, más cerca del fuego. Y no solamente hablo del altar físico, sino del altar espiritual en cada uno de nosotros. Porque en el altar físico como tal, aquí está el fuego de Dios. El fuego de Dios está aquí, ardiendo cada día. Amén. Pero también nos habla del altar espiritual. Entonces los quehaceres, las ocupaciones, los problemas e incluso la enfermedad nos aleja del altar espiritual y del altar físico. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Porque no oramos igual, no clamamos igual, no estamos en la presencia de Dios, no asistimos a la casa de Dios. Entonces estamos queriendo sin querer, consciente o inconscientemente, apartándonos del altar. Lo que Eutico no sabía era lo que le iba a suceder. Él decía: no, mira, aquí hay muchas lámparas, aquí el fuego está encendido, aquí yo vuelvo a agarrar ánimo, aquí esto era cuestión de... No, hermano, con las cosas de Dios no se juega. Hay que tomárselas bien en serio. Amén. Yo conozco a algunos que han pretendido jugar con las cosas de Dios y no les ha ido bien. Todavía no he visto el primero. Dice: y un joven llamado Eutico, que estaba sentado, ¿dónde estaba? No estaba en el altar. Estaba más cerca de la puerta. ¿Cuánto alaban al Señor? Estaba más cerca de afuera que de adentro, vamos a decirlo así. Digamos que estaba en la frontera entre salirse y entrarse. Quizás en su cabeza estaba, bueno, quizás era la última decisión, su último culto, no lo sabemos, podemos especular. ¿Qué hacía él sentado en la ventana? Amén. Oye, si hubiese sido el portero, bueno, el portero, Eutico era el portero, pero Eutico no era el portero. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Y además de eso, la actitud que él tenía en ese lugar. Porque cuando nosotros nos alejamos del altar y se nos apaga la lámpara, entramos en un letargo espiritual.
Estamos adormilados. No nos damos cuenta. Dios está ministrando. Dios está tratando. Hay gente buscando a Dios. Hay gente llorando. Hay gente clamando. Hay gente sintiendo la carga. Hay gente recibiendo el llamado. Gente recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Y los otros durmiéndose. Ahí Dios estaba ministrando. Ahí Dios estaba tratando, ahí Dios estaba haciendo cosas hermosas, ahí hay lámparas encendidas, ahí estaba el fuego de Dios, ahí había palabra de Dios, pero había otros que estaban como empastillados. No sentían nada. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Verdad que no queremos ser de ese tipo de creyente? Con esa lámpara apagada. Y no es que Eutico estaba descarriado, no es que era un impío, era un cristiano. Tenía la lámpara, tenía el evangelio, pero no tenía el fuego. Y la lámpara sin el fuego, hermano, tiene la verdad, pero la tiene congelada. Y hay gente con la verdad, pero con la verdad congelada. Tiene la verdad, tiene el evangelio, tiene la palabra de Dios, la conoce. Pero al no tener la lámpara encendida, no pueden dar luz. No pueden dar testimonio, porque la luz nos habla de testimonio. ¿Cuánto alaban al que vive? Si somos luz, somos testimonio. Y en medio de la oscuridad que el mundo vive, amén, hay algo que alumbra por allá en el trabajo. Y la gente sabe que es cristiano porque usted alumbra. No puede pasar desapercibido. Por eso dice el Señor que nadie enciende una luz y la pone debajo de un almud, que venía siendo algo así como una cama o una mesa, sino que la pone en lo alto. Amén. Porque la luz no puede pasar desapercibida. Pero si nosotros en el trabajo, en los estudios, en la finca donde vivimos, si pasamos desapercibidos, es una señal peligrosa. Desde el punto de vista bueno, porque hay gente que no pasa desapercibido porque saben que ahí cada fin de hay una fiesta de pleitos, de insultos, de puertas tiradas, portazos. Y la gente ya sabía, están los del cuarto allá liados. Los del tercero, los del primero, los del quinto, donde quiera que viva. Ya están los locos del cuarto allá. Eso sí es que, bueno, no es que se le ha apagado la lámpara, sino que ya no la tiene. Está descarriado ya. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero cuando tenemos la lámpara y está encendida, usted va en el ascensor y la gente sabe que ahí va un hijo de Dios. ¿Sí o sí? Usted está en el trabajo y la gente sabe que usted es un hijo de Dios. Usted está estudiando y hay testimonio, porque hay luz, hay comportamiento, hay santidad, hay respeto, hay pureza. Y entonces la gente dice, ese joven, ese Eutico, tiene luz, es diferente, tiene testimonio. Es más, por ese testimonio le respetarán. Si no nos respetan en el trabajo, si no nos respetan en casa, si no nos respetan los vecinos, si no nos respeta, hermano, en los estudios, es porque la lámpara se ha apagado. Pero cuando hay luz, dice que la luz, las tinieblas no prevalecerán contra la luz. Puedo tener un amigo muy, ¿verdad? Un compañero de trabajo, de estudio, que sea muy loco, que siempre lo hay, un loco por ahí. Y quiere dársela de gracioso y sabotear y molestar a todo el mundo. Pero cuando ve que en ti hay luz, ahí, hasta ahí no llega. Lo intenta, pero sabe que no puede. ¿Cuánto alaban al que vive? Y los hijos saben que los papás son luz. O que son tinieblas, también lo saben. Y lo sabe el diablo, porque eso se ve en el mundo espiritual. Lo saben los demonios, si en esa casa se apagó la luz y vive en tinieblas. O si allá hay una lámpara, o hay una lámpara que está a punto de apagarse. ¿Cuánto alaban al que vive?
Amén. Dice que el joven Eutico estaba sentado a la ventana. Estaba, imagínense, más fuera que adentro prácticamente. Y a su nombre, por lo menos en la frontera estaba. Se le apagó la lámpara. Aunque estaba en el culto, su corazón no estaba en el culto. Estaba en la iglesia, estaba ahí y estaba la presencia de Dios. Dice que había muchas lámparas encendidas. Entre ellas la del apóstol Pablo. Había el fuego, la presencia de Dios. Pero él no sentía nada. Su lámpara estaba apagada. Se sentó a la ventana. Estaba como aburrido. Este mensaje tan largo. Hay gente que se aburre de los mensajes. Le parece el culto largo. Pero una película de 4 horas no le parece larga. Y si no dan ni publicidad, eso no se levanta ni al baño, ni a hacer pis, se va. Aguanta toda la peli, aunque se haga encima. Porque tiene la lámpara apagada. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Sí o sí? Así es la gente, hermano. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero en la iglesia, bueno, parece una mujer embarazada. Cada 5 minutos haciendo pi. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Entonces no es normal. La actitud física habla de nuestra lámpara espiritual. Amén. Si yo en la iglesia llego tarde y encima de llegar siempre tarde, no me da tiempo ni de orar, no me da tiempo ni de cantar. Y en la predicación, cuando está la predicación, entonces la predicación es la hora de mi siesta. Entonces eso está hablando de mi vida espiritual, de cómo está mi lámpara. Y sí, puede ser el cansancio, puede ser la ocupación, puede ser la prueba, puede ser, hermano, lo que sea, pero eso no debe robarnos, hermano, la vida espiritual. Nada ni nadie. Primero es Dios. Porque si en nosotros hay una lámpara encendida, hay victoria. Y a su nombre. Amén. Yo sé que era estudiar y estudio aún para la gloria del Señor. Y trabajé, estudié, pero jamás me perdí un culto. Jamás. Porque yo tengo la confianza en Dios que la sabiduría es de Dios. Y yo estudiaba media hora, pero estudiaba en la presencia de Dios. Y era más que si estudiara 3 horas. Y sé que es salir de una vigilia e ir a presentar exámenes. Y mientras iba de la vigilia a la casa para ir a coger los libros, iba estudiando. Y mientras iba para el camino a presentar, iba estudiando. Y cuando llegaba, presentaba examen y eran las mejores notas que tenía. Pudiendo quedarme a estudiar toda la noche. Pero yo el culto no me lo pierdo ni por nada. ¿Cuánto alaban al que vive? No sé qué es perderme un culto por estudio, no, hermano. No cabe en mi mente. Porque la sabiduría es de Dios. Porque entonces nosotros estamos diciendo que nosotros somos más inteligentes que Dios. Y no significa que no hay que tener responsabilidad, hay que ser responsable en los estudios. Debemos ser, si no los primeros, entre los mejores, pero nunca los peores. Pero Dios es el que da la sabiduría. Él es el que abre el entendimiento. ¿Cuántos lo creen, amados? Nunca, hermano, me perdí yo un culto por presentar un examen. Ya estudiaba y trabajaba de 5 a 5. De 5 de la mañana a 5 de la tarde. Y estudiaba. Pero a las 6 de la tarde estaba en el culto. Y el culto empezaba a las 7. Y a las 6 estaba orando en el altar ya. Para la gloria del Señor lo digo. Y después no me iba a dormir, me iba a estudiar. Y le decía, Señor, te veo honrado, dame sabiduría. ¿Y sabe qué hacía? Leía, hermano, yo leía. Y eso era como, cuando leía era como que me quedaba todo como copiado en la mente. Yo leía, repasaba, así, rara. Eran guías, así.
Y yo repasaba, leyendo, Y eso era, hermano. Es más, una vez entré a un examen de física. No había estudiado nada. No le recomiendo que haga eso. Eso fue por un caso excepcional. Y cuando llegué, me dice un compañero, hoy hay examen de física. Y yo le dije, ¿de qué? Y me dice resistencia eléctrica y condensadores. Yo había visto resistencia eléctrica, pero no había visto condensadores, ni lo había estudiado en mi vida jamás. Y yo le dije, explícame un poquito cómo es. Y estábamos entrando a salud y dice, no te puedo decir nada, lo único que uno se hace vertical, horizontal y condensador es vertical. Yo dije, ya está, con eso me vale. Pero yo había estado esos 15 días en la presencia de Dios. Y empecé, hice mi resistencia eléctrica, Y cuando llegó la parte de condensadores, que lo dejé de último, y le dije, Señor, necesito tu ayuda. Y empiezo a echar números, hermano. Nunca en mi vida había visto una fórmula de condensadores. Nunca la había estudiado. Y empiezo a echar números, hermano. Y cuando terminé, yo hice un montón de cosas, pero yo no sabía si eso estaba bien o mal. El Señor me iba diciendo que iba. Esas experiencias yo las he tenido. ¿Sabe qué, hermano? Le digo a un profesor, habían 3 profesores en el salón, 40 alumnos. Se paseaban, yo le dije, dice seña uno, y digo, oye, he terminado, pero me gustaría saber esto más o menos, ¿usted cómo lo ve? Y se quedó así. Y me dice, tú te has copiado, ¿verdad? Si no, si quieres revise todo lo que hay. Nada más le entraba a uno el boli y nada más. Y yo, no me he copiado. Y me dice, ¿cómo hiciste eso? Y yo, la verdad que no sé ni cómo me salió eso. Me dice, ahí te salieron voltios. Y yo creo que están bien, pero no te lo han pedido. Quizás te ponga mala nota porque no te lo pidieron. ¿Y cómo sacaste voltio? Y yo, la verdad que no lo sé. No sé cómo salió voltios, pero no te lo piden. Bórrelo, yo, déjalo así, ya está. La mejor nota que he tenido yo en mi vida, en física. De Dios la sabiduría. ¿O usted cree que fue los árabes que inventaron el álgebra? No, Dios se lo reveló a ellos. ¿O usted cree que fue Isaac Newton que inventó las leyes de la física, algunas? No, Dios se las reveló a ellos. La física la inventó Dios, la matemática, todas las lenguas, los idiomas, eso lo conoce Dios. A él no nos lo puede revelar entonces. No, ¿verdad? ¿Verdad que no? Sí, hermano. ¿Cuánto alaban al que vive? Dios no lo puede revelar. Y usted va a ser más inteligente aún cuando honre a Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Por qué? Porque a Dios hay que demostrarle nosotros que realmente le amamos por encima de todas las cosas. ¿Cuánto alaban al que vive? Y aunque usted sea un PhD, diga usted, no, es que yo me esforcé. No, hermano, es Dios que le dio la gracia. Usted no sabe si va a tener éxito con eso que está estudiando. ¿O sí? ¿O usted tiene un seguro para tener éxito por la carrera que está estudiando? ¿Tiene un seguro? Lo más seguro es que ni estudie, ni termine. ¿Qué sabe usted si va a vivir un día más? ¿Está viendo, hermano? La realidad de la vida, que por encima de las cosas está mi Dios. Por encima de la vida, de la familia, de los hijos, del ministerio, de todo, está Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? A ese Dios hay que honrarlo. Eutico se enredó, yo no sé en qué, no lo dice la palabra. Pero llegó una vez al culto, un culto glorioso, lámparas encendidas, pero él estaba, su lámpara tan apagada, tan frío, sin aceite, sin la unción. No había pecados quizás en él, pero estaba tan frío, tan apagado, no sentía la presencia de Dios. Se fue tirando para atrás, encontró una ventanita y ahí se sentó. Y empezó a pescar. Eso nos habla de cansancio. Amén. Estaba cansado.
estaba fatigado, así estaba su vida espiritual, con su lámpara apagada. En ese momento es para que dijera, Eutico recibió el Espíritu Santo, Eutico fue lleno de la gloria del poder de Dios, y quizá más adelante lo encontramos como un gran evangelista o predicador de la palabra, pero no sucedió así. Sino que Eutico se sentó en la ventana y dice la palabra, rendido de un sueño profundo. No era que empezó así, pero llegó un momento en que se quedó frito, hermano. Eso habla de la condición espiritual de una persona. Estaba frito, estaba, hermano, un sueño. Cuando habla de un sueño profundo, era porque yo creo que hasta roncaba. Y no lo despertaban ni los ronquidos. Porque allá estaba Pablo predicando. Y yo no me imagino a Pablo dando un mensajito tipo cura ahí. No, yo me imagino al apóstol echando palo parejo. ¿Verdad? Tipo Rodolfo González, que Dios los bendiga, nuestro pastor. Con fuego, con poder, y enseñe, y hable, y diga, y grite, y predique, y hable en lengua. Porque el apóstol Pablo dice que él hablaba más lengua que todos. Él lo testifica. ¿Cuánto alaban al que vive? O sea, era un culto glorioso. Y quedarse dormido habla de la condición espiritual. Su lámpara estaba apagada. ¿Cómo se apagó? No lo sabemos. Lo cierto es que se había apagado. ¿Qué es lo que apaga la lámpara hoy en día? Pues eso, las ocupaciones. Nos roban el tiempo de Dios, el tiempo de la palabra, el tiempo del culto, el tiempo del ayuno, el tiempo de la búsqueda, el tiempo, hermano, que uno busca en la casa para orar y buscar la presencia de Dios. Pero entonces si hay tiempo para jugar, si hay tiempo para ver la tele, si hay tiempo para comer, si hay tiempo para dormir, si hay tiempo para entretenimiento y no hay tiempo para Dios, se apagará la lámpara más temprano que tarde. Que Dios nos guarde. Dice, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, y dice que vencido del sueño, ¿qué sucedió? Se desplomó, hermano. Cayó. Fíjese la secuencia de una vida que se le apaga la lámpara. Se le apagó la lámpara y no pasa nada. De vez en cuando aparece, cada 15 días. Tranquilo, no ha pecado. Pero es un preámbulo a una caída. Es el preámbulo a una caída. Por eso dice la Biblia, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Eso es el que piensa estar firme. Imagínese el que no esté firme. Amén. Pero luego de la lámpara apagada aparece el sueño, aparece el cansancio. Y si usted escucha un discurso dormitando, usted no se entera de nada. ¿O sí? No se entera de nada. Si nos enteramos del 10% dando pilas, solamente el 10% captamos, sin ayudas visuales. Con ayudas visuales un 30, un 40% se nos queda. ¿Cuánto alaban al Señor? Imagínese cansado, durmiéndose. Entonces ahí viene la secuencia. Se le apaga la lámpara, se duerme espiritualmente. Ahora está sentado, estancado. No hay en él alabanza, no hay en él fuego, no hay en él, no levanta. Quizás Pablo decía, levanta la mano y adora a Dios. Y él ni se enteraba. Pero ¿habían lámparas encendidas o no la habían? Eso sucede en iglesias donde hay fuego también. Que hay gente que se adormece. Mire, hermano, nosotros, para la gloria del Señor, en la iglesia donde nos creamos, los jóvenes, había un avivamiento ahí. Era algo tremendo. Cada culto era algo, la gloria de Dios. Los ayunos de jóvenes eran espectaculares. Se corrió la voz, hermano, que los ayunos de jóvenes estaba Dios administrando y bautizando. Y los ayunos de jóvenes se convirtieron en ayunos congregacionales. Iban las hermanas, iban los hermanos, iban los ancianos, iba todo el mundo a los ayunos de jóvenes porque ahí se movía el poder de Dios.
Pero había un grupo de jóvenes aletargados allí, como Eutico, con la lámpara apagada. ¿Y sabe qué sucedió? Fueron cayendo uno a uno en la fornicación, en la mundanalidad, en el baile. Uno a uno empezaron a caer, muertos como Eutico. Llegó la desgracia a cada uno. Dice la palabra: rendido a un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo. Cayó. Cuando de repente se escuchó fue el tortazo. ¡Bum! De un tercer piso, unos 9 metros de altura. Lo levantaron muerto. Yo he visto eso. Jóvenes que se crearon con nosotros en un avivamiento, en lámparas encendidas, viendo bautismo del Espíritu Santo, viendo milagros, viendo sanidades, viendo revelaciones de Dios que se cumplieron. Verlos caer. ¡Pah! Nada más se escuchaba, era la noticia: fulano cayó en fornicación, fulano se fue al mundo, fulana de llevar una falda, pasar con un pantalón pintorreteado, pelo pintorreteado y hecho trizas por el diablo, de un día para otro. Drogas, tatuajes, vicios, alcohol, cosas horribles. ¿Por qué? Porque esa lámpara fue apagada. Para que la lámpara no se apague, hermano. Por eso dice: si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Hay que asistir a la casa de Dios. Cada vez que usted viene al culto, hermano, Dios nos echa aceite. Dios corta por ahí esas puntas, ¿verdad?, quemadas, y esa lámpara coge fuerza. Y seguimos alumbrando, y al otro día igual, y al otro día igual, y en la casa igual, y en la presencia de Dios, y en el ayuno, y en la oración, y en el culto de clamor, y en el culto de doctrina. Aunque usted sea bautizado y conozca doctrina y haya predicado doctrina, usted necesita doctrina. La doctrina es vital en la vida del creyente. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Dice que cayó del tercer piso abajo y fue levantado hecho fiambre, muertecito. Fue levantado muerto. Una desgracia inesperada, entre comillas. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Por qué? Luego, oye, para algunos, un problema, oye, se mató a alguien. Pero el por qué, toda, hermano, situación tiene una causa. ¿Sí o sí? Hay una raíz en el problema. Para nosotros ser guardados, hay que saber qué sucedió. Entonces hay que hacer una autopsia. A ver qué fue lo que mató a esa persona. El descuido espiritual. La autoconfianza en sí mismo. No, yo estoy fuerte, yo, Sansón número 2. Pero el Sansón se lo cargó una Dalila, que no igualaba la fuerza de ella, de él en este caso. No, yo con la sabiduría que Dios me ha dado, Salomón se queda en pañales. Pero Salomón lo engañaron otras Dalilas también. Amén. ¿Cuánto alaban al que vive? No, yo sé dónde me meto, yo sé qué es lo que hago, yo es que eso me lo conozco yo, eso que está diciendo el pastor, amén, gloria a Dios, así es, yo eso lo tengo bajo control. Está dormido entonces. ¿Cuál fue la raíz del problema de Eutico? Que se dejó apagar la lámpara por el diablo. Que la lámpara se apagó. La lámpara habla de vida de la salvación, pero la luz de la lámpara habla de vida espiritual.
que alumbra, que hay testimonio. ¿Cuánto alaban al Señor? Si nosotros estamos alumbrando, tendremos testimonio. Y ese testimonio lo van a ver los que están cerca y los que están lejos. ¿Quiénes son los que están cerca? Su familia, en la casa. Lo va a ver su hija, su hijo, lo va a ver su esposo, su esposa, lo va a ver su padre, su madre. Cuando usted hable por teléfono con ellos, va a decir, uy, usted está tan cambiada y eso que le ha pasado. Entonces usted está diciendo, va a decir, están viendo la luz. Pero si el vocabulario es el mismo, porque la gente para halagarse se insulta, ¿sí o no? Se dice un halago y en vez de decirse un halago lo que hace es insultarse. Eso sucede mucho por aquí. Para decirle guapa, entonces le dices un insulto. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, si ese vocabulario no cambia, no hay luz, no hay testimonio, hay una lámpara apagada, conoce la verdad, la tiene congelada, está muerto, le falta vida espiritual, le falta aceite para que arda. ¿Cuánto alaban al Señor? Y si está ardiendo, si hay luz es porque está ardiendo, y si arde es porque está en calor, y si hay calor es porque está vivo. Porque los fríos, los muertos están fríos. ¿Sí o no? ¿Nunca ha tocado un muerto? Está congelado, hermano. Entonces que a veces dicen, uy, tiene un frío de muerto ahí. Y a su nombre. Pero aquí, hermano, está el fuego de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos al altar, a la presencia de Dios. Señor, yo no me quiero apagar, yo no quiero apagar mi vida espiritual. Yo no quiero que tenga que suceder una desgracia, porque aquí sucedió una desgracia. Porque, hermano, cuando Dios nos ama, entonces Dios dice, bueno, te voy a dar una experiencia, autico, pero como te amo tanto, vas a aprender la lección. ¿Por qué tiene que el Señor darnos un latigazo para nosotros espabilarnos? No tiene por qué ser así. ¿Cuánto alaban al Señor? Dice la Biblia, entonces descendió Pablo, se cortó un momento el mensaje, dijo el apóstol Pablo, veamos a ver qué pasó. Se cayó un saco de melones ahí. Y se echó sobre él. Dice que le fue levantado muerto. Estaba muerto. Pero gracias a Dios que ahí estaba él. Dios. Su poder. Su gloria. Su palabra. Sus lámparas encendidas. Esto nos habla del pecado. Cayó muerto. Cayó en pecado. Murió espiritualmente. Cayó, yo qué sé, en fornicación, en adulterio, podemos decir hoy en día, en pornografía, en vicios, en maldad, en chisme, en crítica, murmuración. Cayó muerto. Pero ahí está el poder de Dios que levanta. Después de entonces el Señor, cuando ve que alguien cayó muerto, esa desgracia, entonces hace reaccionar a mucha gente. Y hay gente en la desgracia, son los mejores buscadores de Dios, los más colaboradores, los más santos, los más respetuosos, los más humildes, los que más se congregan, pero cuando se va la desgracia y viene la bendición, se olvidan otra vez de eso. Entonces el Señor, venga para darle otra desgracia más para que espabile. ¿Cuánto alaban al Señor? No hace falta, ¿verdad? Es mejor mantener el fuego encendido. Y si viene un problema, usted sabe que no es por su culpa, usted sabe que es una prueba que Dios le va a dar una gran victoria. Porque si sucede una desgracia por mi culpa, la victoria es que Dios me ayude a salir de eso, ya con eso tengo. Pero si estamos bien y viene una prueba, entonces viene una bendición grande. ¿Cuánto alaban al Señor? Dice, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. ¿Estaba vivo? No, estaba muerto. Entonces, ¿por qué él dice eso? Es una expresión del don de fe que había en él. Que llama las cosas que no son como si fuesen. Se manifestó el don de fe y se manifestó el don de milagros. Porque usted ve que el apóstol Pablo tenía los 9 dones del Espíritu Santo. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Y dice la palabra que él ahí, ¡brum!, recibe la vida, lo abrazó, confesó la palabra. Amén. Confesó allí y dijo, no os alarméis,
no está muerto, está vivo. Y ¡pum! Se le conectaron los cables otra vez a Utico. Empezó el corazón otra vez a bombear allí. Porque Dios es el que tiene el poder sobre la vida o la muerte. Y ya está, nadie más tiene el poder, ni los médicos, ni los cirujanos, ni nadie. Dios dice vive y vive, y dice muere y muere. Y si Dios dice vive, va a vivir. Y punto. ¿Cuánto alaban al Señor? Y entonces al confesar esa palabra, está vivo, ¡boom! Recibió la vida otra vez. ¿Cuánto alaban al Señor? Después, en el verso 11, de haber subido y partido el pan, entonces un tico ahora está participando de la Santa Cena. Amén. Ya, eso pasó a medianoche, pero el culto se hizo una vigilia. ¿Cuánto alaban al Señor? Claro, mucha gente, hay muchos que estaban la lamparita ahí medio apagadita y se encendieron en el fuego de una vez. Como cuando sucede un endemoniado en la iglesia, ¿verdad? El más carnal y el más frío empieza a reprender como nunca. Eso me hace a mí mucha gracia. Yo lo he visto. Y el que ya está muerto, entonces sale por la ventana, pero que volando, pero que de miedo a los demonios. Como si los demonios no hubiesen traspasado esa ventana o lo que fuera, y vaya y se le mete ya también a quiera que esté. Demonios no ven ventana, ni ven puertas de hierro, ni ven... No, usted puede cerrar una habitación de acero, ahí mete un demonio. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Entonces aquí, dice, después de haber subido, subió Eutico otra vez, Dios lo levantó, Dios lo restauró, Dios es bueno, se encendió su lámpara nuevamente, y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, hasta que amaneció. ¿Usted cree que se quedó dormido otra vez? O sea, estaba así, hermano. Yo creo que nunca más se sentó en esa ventanita tampoco. ¿O no somos así los seres humanos? Ese estaba ahí cerquita del fuego, del altar, de la lámpara, dando gloria a Dios, agradeciendo a Dios, hermano, adorando a Dios. Mire, hizo vigilia. El culto se transformó en una vigilia. ¿Cuánto alaban al Señor? En gozo, en victoria, en poder, en lámparas encendidas. Los otros que iban por el camino Eutico espabilaron también. Amén. Cortaron esa mecha quemada ahí que no dejaba arder esa lámpara. Hermano, que esas mechas a veces son resabios y tonterías, a veces tonterías, que la gente se desanima por tonterías a veces. Porque me dijo, que no me dijo, que sí me dijo, que no me hace, que no me dice, y desanimado de una vez. Corte eso. Corte esa mechita ahí de niñez y métase con Dios. Y dice, y llevaron al joven como vivo. Hermanos, si la lámpara está apagada, hay un preludio de muerte. Una lámpara apagada, hay muerte inminente. Una lámpara encendida, hay vida, hay consuelo, hay gozo, hay paz, hay victoria. ¿Cuánto alaban al Señor? Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Entonces, ¿por qué vamos a dejar apagar la lámpara por descuido? Por abandono espiritual, por omisión a la palabra de Dios, por no orar, por no congregarnos, por dedicarle más tiempo a otras cosas que no dejan de ser pasajeras. Dediquémosle un rato a Dios. Si usted llega al trabajo, aunque sea tarde, pero llegue, hermano. Escuche un poquito de palabra, aunque sea. Hágale esfuerzo, llénase de Dios. Si puede venir temprano, pues venga, mejor todavía. Pero si no puede, pues por lo menos venga. ¿Cuánto alaban al que vive? Y no descuidemos la vida espiritual. No descuidemos la lámpara, la oración, el clamor a Dios, hermano. Esto es con ruego, con súplica, para que Dios
nos ayude cada día. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Y alumbremos este mundo. Demos testimonio de que Dios es real. Demos testimonio de que Dios cambia. Demos testimonio de que Dios hace al hombre feliz. Demos testimonio de que con Cristo es suficiente para vivir en esta tierra. Aunque no tengamos dinero, no tengamos trabajo, no tengamos los coches que ellos tienen, que sus amigos tienen, no presumamos como ellos presumen de dinero y de cosas y de facilidades y de fiestas, pero ellos tendrán que ver que hay en nosotros algo que no tienen, que es la luz de Cristo, el gozo de Dios, la paz de Dios, la fortaleza de Dios, la bendición de Dios en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestros hijos. La paz. Darían los ricos millones de su dinero por paz, que usted y yo encontramos aquí en abundancia, por la misericordia de Dios. ¿Cuánto alaban al que vive? Vamos, despidámosle gracias a Dios por su palabra. Gloria a Dios. Bendito Rey Padre Celestial, mi Dios del cielo y de la tierra. Solo podemos dar gracias por tu palabra preciosa. Gracias por tu Santo Espíritu, por tu ayuda. Gracias por tu bendición, Señor. Dile, Señor, derrama de ese aceite en mi vida en esta hora. Enciende, Señor, con el fuego de tu palabra. Enciende mi vida una vez más. Dígaselo. Enciende esta lámpara, Señor. Quizás te estás desanimando, quizás estás pensando volver atrás, quizás estás pensando tirarlo todo por la ventana, pero aquí está el Dios que levanta. Dios te levanta vivo hoy otra vez. El Espíritu de Dios te levanta vivo, porque el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, dice su palabra. Escrito está. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice el Señor. Aleluya. Poder en el nombre de Jesús. Poder de Dios, poder de Dios. Poder de Dios. El enemigo está esperando para pegarte el último empujón, para que caigas en desgracia, en miseria, en muerte. Pero aquí está el Dios que levanta. Aquí está el Espíritu Santo que te anima. Aquí está el Espíritu Santo que te consuela y que te dice: no temas, sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová el Señor está contigo. Aleluya. Agárrate de Dios, agárrate una vez más. Agárrate del poder de Dios, de la presencia de Dios. No te dejes confundir, no te dejes engañar, no te dejes desanimar por las situaciones que te rodean. Dios está contigo. El Espíritu de Dios está en este lugar y te ha traído para encender tu lámpara que se está apagando, que está perdiendo la fuerza, que está perdiendo el aceite. Pero aquí fluye el aceite de la unción, el aceite de la unción, el aceite del Espíritu de Dios que toca tu vida ahora. En el nombre de Jesús, enciende tu lámpara, enciende tu lámpara, enciende tu vida en la presencia de Dios. Aleluya.